Los hermanos Karamazov, un libro de Fyodor Dostoyevsky, episodio 52. 8. Tratado sobre Smerdiakov. En primer lugar, ¿de dónde ha salido esa suposición?, empezó preguntando Hipólito Kirílovich. El primero en proclamar que Smerdiakov era el asesino fue el propio acusado en el momento de su detención y, sin embargo, desde ese primer grito hasta este momento en el juicio, no ha presentado ni una sola prueba que corrobore tal acusación. Ni hay pruebas ni indicios de pruebas con sentido. Después han corroborado esa acusación 3 personas: los 2 hermanos del acusado y la señorita Svletova. El hermano mayor del acusado nos ha informado de sus sospechas hoy, enfermo, con un acceso de delirio indiscutible y fiebre, pero en los 2 meses anteriores, como bien sabemos, compartía la opinión de que su hermano era culpable. Ni siquiera intentó oponerse a la idea. Pero ya nos ocuparemos de esto más adelante. Además, el hermano menor del acusado acaba de exponer que no tiene ninguna prueba, ni la más mínima, que corrobore su idea sobre la culpabilidad de Smerdiakov, y que lo deduce de las palabras del propio acusado y de la expresión de su cara. Sí, esta colosal prueba ha sido 2 veces pronunciada por el hermano. La expresión utilizada por la señorita Svletova ha sido aún más colosal. Creed lo que diga el acusado, no es un hombre de los que mienten. Y estas son todas las pruebas fácticas que tienen contra Smerdiakov estas 3 personas, demasiado interesadas en el destino del acusado, mientras la acusación se propagaba y se mantenía, y aún se mantiene, pero ¿es creíble? ¿Es concebible? Hipólito Kirílovich encontró necesario esbozar ligeramente el carácter del difunto Smerdiakov, quien había puesto fin a su vida en un ataque de delirio enfermizo y de locura. Le presentó como un hombre de poca inteligencia, con rudimentos de cierta educación confusa, aturullado por ideas filosóficas que no estaban al alcance de su inteligencia y asustado por algunas teorías contemporáneas sobre el deber y la obligación que le habían explicado de forma práctica, con la vida desordenada de su difunto señor y, quizá, su padre, Fyodor Pavlovich, y teórica, en diferentes y extrañas conversaciones filosóficas con el hijo mayor del señor, con Iván Fyodorovich, quien de buena gana se permitía estas distracciones, probablemente por aburrimiento o por necesidad de burlarse, y no encontró otro mejor de quien reírse. Él personalmente me habló de su estado espiritual en los últimos días de estancia en casa de su señor, explicó Hipólito Kirílovich, y que otros también certifican. El acusado, el hermano de este e incluso el criado Grigori, es decir, todos los que debían conocerle bastante bien. Además, abrumado por el mal caduco, Smerdiakov era cobarde como una gallina. Cayó a mis pies y me los besó, nos contó el acusado cuando aún no se daba cuenta del perjuicio que suponía esa información. Era una gallina con mal caduco. Así se expresó él con su peculiar lenguaje, y es a este a quien el acusado, tal como él ha confirmado, elige para hombre de confianza y le asusta tanto que accede a hacer de espía y de transmisor para él. En calidad de echadizo de la casa traiciona a su señor, informa al acusado de la existencia del sobre con dinero y de las señales con las que se puede llegar hasta el señor y ¿cómo no contárselo? «Me matarán, sé que me matarán», decía durante la instrucción, tiritando y temblando incluso ante nosotros a pesar de que el torturador que le tenía atemorizado ya había sido detenido y no podía castigarle. Desconfiaba de mí a cada minuto y yo, por miedo, solo para calmar su furia, corría a contarle cualquier secreto, para que el señor pudiera ver mi inocencia y me dejara ir vivo. Estas fueron sus palabras, yo tomaba notas y se me quedaron grabadas. En cuanto me grita, caigo de rodillas ante él. Al ser un joven de naturaleza honesta y habiéndose ganado por ello la confianza de su señor, que había distinguido su honradez cuando le devolvió un dinero que había perdido, es muy posible que el infeliz Smerdiakov sufriera terriblemente, arrepentido por la traición a su señor, al que tanto quería por ser su benefactor. Los que sufren del mal caduco, según atestiguan los principales psiquiatras, son propensos a inculparse incesante y enfermizamente. Sufren por toda clase de culpabilidad, se atormentan por los remordimientos a menudo sin fundamento alguno, exageran e incluso se inventan diferentes faltas y crímenes,
y una persona así se convirtió realmente en culpable y criminal por culpa del miedo y la intimidación. Además, tenía el fuerte presentimiento de que nada bueno podía ocurrir, dado el cariz que estaban tomando las circunstancias. Cuando el hijo mayor de Fyodor Pavlovich, Iván Fyodorovich, partía hacia Moscú justo antes de la catástrofe, Smerdiakov le rogó que se quedara, sin atreverse a contarle clara y categóricamente por su habitual cobardía sus recelos. Se limitó a hacer alusiones, pero nadie las comprendió. Hay que señalar que él veía a Iván Fyodorovich como una defensa, una garantía de que, mientras éste estuviera en casa, no sucedería ninguna desgracia. Recuerden la expresión en la carta ebria de Dmitri Karamazov: «Mataré al viejo en cuanto se vaya Iván». Es decir, que la presencia de Iván Fyodorovich les parecía a todos garantía de tranquilidad y orden en la casa. Y entonces Iván Fyodorovich se marcha y casi al mismo tiempo, una hora después de la marcha del joven señor, Smerdiakov sufre un ataque. Es completamente comprensible. Hay que recordar que en los últimos días, abrumado por el miedo y desesperado, había sentido especialmente la posibilidad de que se aproximara un ataque, como ya le había pasado antes en momentos de tensión moral y de conmoción. Por supuesto, no se puede adivinar el día y la hora de esos ataques, pero la disposición a ellos sí que puede percibirla de antemano un epiléptico. Eso dice la medicina. Así que nada más partir Iván Fyodorovich, Smerdiakov, bajo la impresión de su orfandad, llamémoslo así, y de su desamparo, va al sótano a hacer sus quehaceres, baja por las escaleras y piensa: ¿me dará o no me dará un ataque? ¿Y si me da ahora? Y precisamente por esa disposición, por esa aprehensión, por esas preguntas, le ataca un espasmo en la garganta que precede siempre a la epilepsia y sale disparado sin conocimiento hasta el fondo del sótano. Y en esta casualidad natural se están ingeniando para ver algo sospechoso, algún testimonio, algún indicio de que se había fingido enfermo, a propósito. Pero si fue a propósito, entonces surge la pregunta: ¿para qué? ¿Contando con qué? ¿A qué fin? No diré nada de la medicina. Dicen que la ciencia miente, que la ciencia se equivoca, que los médicos no han sabido distinguir entre lo real y lo simulado. Es posible, sí. Pero respóndame a esta pregunta: ¿para qué iba a querer fingir? ¿Para, habiendo tramado un asesinato, atraer con el ataque antes y más rápido la atención sobre la casa? Vean, señores del jurado, en casa de Fyodor Pavlovich la noche del crimen hubo 5 personas. En primer lugar, el propio Fyodor Pavlovich, pero él no se mató a sí mismo, esto está claro. En segundo lugar, su criado Grigori, al que casi matan. En tercero, la mujer de Grigori, la criada Marta Ignatievna, pero imaginársela matando a su señor es simplemente vergonzoso. Quedan, por consiguiente, 2, el acusado y Smerdiakov. Pero puesto que el acusado asegura que él no le mató, entonces tuvo que ser Smerdiakov. No hay otra opción, pues no se ha encontrado a nadie más. Ya no vamos a elegir otro asesino. Probablemente de aquí viene esa acusación taimada y colosal contra el desgraciado idiota que ayer se suicidó, porque ya no había nadie más. Si hubiera habido, aunque fuera una sombra, una sospecha de otro, de una sexta persona, estoy convencido de que hasta el acusado sentiría vergüenza de haber señalado a Smerdiakov y señalaría a esa sexta persona, pues acusar a Smerdiakov de este asesinato es completamente absurdo. Señores, dejemos la psicología, dejemos la medicina, dejemos incluso la lógica. Centrémonos en los hechos, única y exclusivamente en los hechos, y veamos qué nos dicen. Fue Smerdiakov, pero ¿cómo? ¿Solo o con ayuda del acusado? Empecemos examinando el primer supuesto, es decir, que lo hizo Smerdiakov solo. Por supuesto, si lo mató sería por alguna razón, por algún beneficio. Pero sin tener ni sombra de motivos para el asesinato como los tiene el acusado, esto es odio, celos, etcétera, etcétera, Smerdiakov solo podría haber matado por dinero para apropiarse de esos 3.000 rublos, los que había visto guardar en un sobre. Tras urdir el asesinato, le cuenta a otra persona, al mayor interesado además, al acusado, todas las circunstancias del dinero y las señales, dónde está el sobre, qué tiene escrito, con qué está envuelto el dinero y, lo más importante,
le cuenta las señales con las que se puede entrar a la casa. ¿Por qué lo hace? ¿Para delatarse? ¿O para buscarse un rival que también quiera entrar y hacerse con el sobre? Ahora me dirán que se lo contó por miedo. Pero, ¿cómo es eso? Una persona que no ha pestañeado en tramar algo tan audaz y atroz y en llevarlo a cabo después va y cuenta una información que solo él conoce y que nadie en el mundo habría adivinado nunca si él hubiera callado. No, por muy cobarde que sea, si hubiera tramado algo así, no le habría contado a nadie lo del sobre y las señales, pues eso habría sido delatarse. Se habría inventado otra cosa, habría contado alguna mentira en caso de que le hubieran exigido información, pero eso se lo habría callado. Por el contrario, repito, si hubiera callado al menos lo del dinero y después de matar se hubiera apoderado de él, nadie le habría podido acusar nunca de haber asesinado para robar, pues nadie excepto él había visto ese dinero, nadie sabía que estaba en la casa. E incluso si le acusaban, habría que considerar algún otro motivo para el asesinato. Pero, puesto que previamente nadie ha reparado en otros motivos, al contrario, todos hemos visto que era el preferido de su señor, que gozaba de su confianza. Sería el último de quien se sospechara. Se sospecharía primero de aquel que tuviera motivos, de quien ha ido proclamando que los tenía, de quien no los ha ocultado, sino que los ha manifestado delante de todo el mundo. En una palabra, se sospecharía del hijo del muerto, de Dmitri Fyodorovich. Smerdiakov habría matado y robado, pero se culparía a su hijo. ¿No sería esto beneficioso para el Smerdiakov asesino? Pues aún así, Smerdiakov, habiendo tramado el asesinato, le habla al hijo, a Dmitri, del dinero, del sobre y de las señales. ¡Qué lógico! ¡Qué evidente! Llega el día señalado para el asesinato y Smerdiakov se cae fingiendo en un ataque del mal caduco. ¿Para qué? Ah, claro. Primero, para que el criado Grigori, que tenía preparada su cura, al ver que no había nadie para cuidar la casa, quizá aplace la cura y se ponga a vigilar. Segundo, para que el señor, al ver que nadie va a vigilar y temiendo muchísimo que venga su hijo, algo que no ha ocultado, redoble su desconfianza y su preocupación. Y por fin, lo más importante, para que a él, a Smerdiakov, herido por el ataque, lo trasladen de la cocina, donde dormía siempre separado de los demás y donde tenía su entrada y salida propia al otro extremo del pabellón, a los aposentos de Grigori, con ellos dos al otro lado del tabique, a 3 pasos de su cama, como se había hecho desde siempre en cuanto sufría un ataque, siguiendo las disposiciones del señor y de la compasiva Marta Ignatievna. Aquí, para fingirse aún más enfermo, probablemente empezaría a gemir tras el tabique, esto es, les tendría despiertos toda la noche, y así fue según el testimonio de Grigori y de su mujer, y todo para levantarse más cómodamente y matar a su señor. Quizá ahora me digan que precisamente fingió para que no pensaran en él, pues estaba enfermo y que le habló el acusado del dinero y de las señales precisamente para que éste se sintiera tentado y le matara él mismo, y, una vez que lo ha hecho, se marcha y se lleva el dinero y quizá así monte ruido, escándalo, despierta a los testigos, y entonces es cuando Smerdiakov se levanta y va ¿a hacer qué? Claro, a matar otra vez al señor y a llevarse otra vez el dinero que ya se han llevado. Señores, ¿se están riendo? Vergüenza me da hacer estas suposiciones, pero imagínense, esto precisamente es lo que afirma el acusado, después de que yo saliera de la casa, dice. Tras derribar a Grigori y causar alarma, Smerdiakov se levantó, mató y robó. Y ya no voy a hablar de cómo pudo Smerdiakov calcular todo eso con antelación, prever con exactitud que el hijo enojado y rabioso iría únicamente a mirar por la ventana con respeto y que, aun conociendo las señales, se retiraría para dejarle a él, a Smerdiakov, todo el botín. Señores, se lo pregunto en serio, ¿en qué momento Smerdiakov pudo haber cometido el crimen? Señálenme ese momento, pues sin él es imposible acusarle. Quizá el ataque fue auténtico. El enfermo vuelve en sí de repente, oye gritos, sale. Bien, así que echa un vistazo y se dice, ¿y si voy a matar al señor? ¿Y cómo sabía lo que había sucedido si hasta ese momento había estado sin conocimiento? Por lo demás, señores, hasta la fantasía tiene un límite. ¿Y si, dirán los perspicaces, ¿y si los dos estaban de acuerdo? ¿Y si lo mataron los dos juntos y se repartieron el dinero? Sí,
En efecto, es una sospecha seria y, en primer lugar, corroborada por importantes pruebas. Uno le mata y hace todo el trabajo mientras el otro cómplice está sin hacer nada, tras haber fingido un ataque de mal caduco precisamente para despertar sospechas en todos, para alarmar al señor y a Grigori. Sería interesante conocer los motivos por los que ambos cómplices llegaron a inventar un plan tan disparatado. Pero quizá no hubiera una colaboración activa por parte de Smerdiakov, sino pasiva y dolorosa, por así decirlo. Quizá el atemorizado Smerdiakov solo accediera a no oponerse al asesinato y, presintiendo que podían acusarle de haber permitido la muerte de su señor por no gritar, por no oponer resistencia, se aseguró el permiso de Dmitri Karamazov para guardar cama por un supuesto ataque. Y tú mátalo como te venga bien, eso ya no es cosa mía. Pero, de ser así, el ataque causaría sobresalto en la casa y, previéndolo, Dmitri Karamazov nunca habría estado de acuerdo con esa condición. Pero voy a conceder que estuvo de acuerdo. De todas formas, resulta que Dmitri Karamazov es el asesino e instigador, mientras que Smerdiakov es solo un participante pasivo, puede que ni siquiera participante, sino solo consentidor por miedo y en contra de su voluntad, lo que un tribunal podría distinguir perfectamente. Así que, ¿qué es lo que tenemos? Nada más ser detenido, el acusado se lo carga todo a Smerdiakov y le culpa solo a él. Lo ha hecho él, dice. Él, asesinado y robado. Es cosa suya. Pero, ¿qué clase de cómplices son esos que enseguida empiezan a hablar el uno del otro? Esto no sucede nunca. Y fíjense en el riesgo para Karamazov. Él es el principal asesino, el otro no. El otro solo es un consentidor que duerme tras un tabique y él va y se lo carga todo al enfermo, porque el enfermo puede enfadarse y, por instinto de supervivencia, reconocer la pura verdad. Ambos participamos, pero yo no le maté. Yo solo lo permití, lo consentí. Por miedo, porque Smerdiakov podía comprender que un tribunal distinguiría enseguida su grado de culpabilidad y, por consiguiente, podía contar con que, si le castigaban, serían muchísimo menos duros que con el principal asesino que pretende culparle de todo, y entonces seguro que habría confesado. Sin embargo, esto no ha sucedido. Smerdiakov no ha dicho ni una palabra de una colaboración, a pesar de que el asesino ha insistido en acusarle y continuamente le señalaba como único asesino. Es más, en el curso del sumario fue Smerdiakov quien reveló que él había hablado con el acusado del sobre con el dinero y de las señales, y que sin él nunca lo habría averiguado, si de verdad fuera cómplice y culpable. ¿Habría contado con tanta facilidad en el sumario que fue él quien informó al acusado? Al contrario, habría empezado a negarlo, a tergiversar los hechos y a atenuarlos. Pero ni tergiversó ni atenuó. Y eso solo puede hacerlo un inocente que no teme que le acusen de complicidad. He aquí que ayer él, en un ataque de melancolía enfermiza por culpa de su mal caduco y de toda la catástrofe desencadenada, se ahorcó. Y dejó una nota escrita con un estilo peculiar. Me destruyo por voluntad y deseo propio, que no se acuse a nadie. ¿Qué le hubiera costado añadir a la nota «Yo soy el asesino y no Karamazov»? Pero no lo hizo. ¿Tenía conciencia para una cosa y no para la otra? ¿Qué más? Hace poco le han traído dinero al tribunal, 3.000 rublos. Los mismos que estaban en el sobre de la mesa con las pruebas materiales. Lo recibí ayer de Smerdiakov, han dicho. Pero ustedes, señores del jurado, seguro que recuerdan la triste escena. No voy a reproducir los detalles, pero sí voy a permitirme un par de consideraciones elegidas entre lo más insignificante, precisamente porque al ser insignificantes, no todos las tenemos en cuenta y podemos olvidarlas. En primer lugar, y una vez más, Smerdiakov devolvió el dinero ayer y se ahorcó por remordimiento de conciencia. Pues no habría devuelto el dinero sin tener remordimientos. Y, claro, solo ayer por la tarde le confesó su crimen a Iván Karamazov, como ha declarado el propio Iván Karamazov. De lo contrario, ¿por qué éste habría guardado silencio hasta ahora? Bien, ha confesado. Y yo vuelvo a repetir, ¿por qué no nos cuenta toda la verdad en su última nota sabiendo que el día siguiente va a ser juzgado un acusado inocente? Porque el dinero solo no es una prueba. Por ejemplo, hace una semana 2 personas más de esta sala y yo supimos de forma totalmente casual un hecho,
Y es precisamente que Iván Fiodorovich Karamazov envió a canjear a la capital de la provincia 2 títulos de 5.000 rublos al 100%, en total 10.000. Solo quiero decir que todos podemos tener dinero en un momento dado y que si alguien tiene 3.000 rublos, eso no demuestra que sea el mismo dinero de un determinado cajón o sobre. Finalmente, Iván Karamazov, tras recibir ayer una información tan importante sobre el auténtico asesino, se queda tan tranquilo. ¿Por qué no declararlo inmediatamente? ¿Por qué lo retrasa hasta la mañana? Voy a suponer que tengo derecho a adivinar por qué. Ya lleva una semana con la salud quebrantada. Él mismo ha reconocido al médico y a sus allegados que tiene visiones, que ve a gente ya muerta. La víspera del delirium tremens que hoy le ha atacado, tras enterarse de la muerte de Smerdyakov, construye el siguiente razonamiento. El hombre está muerto. Puedo acusarle a él y salvar a mi hermano. Tengo dinero. Cogeré un fajo y diré que Smerdyakov me lo entregó antes de morir. Ustedes dirán que es desleal, que aunque sea sobre un muerto, es desleal mentir incluso para salvar a un hermano. Pero, ¿y si él ha mentido inconscientemente? ¿Y si él imagina que de verdad fue así, con el juicio definitivamente afectado por la noticia de la repentina muerte del criado? Ustedes han visto la reciente escena, han visto en qué estado se encontraba. Se tenía de pie y hablaba, pero ¿dónde estaba su cabeza? A este testimonio de un febril le ha seguido un documento, una carta del acusado a la señora Verkhovtseva, escrita 2 días antes del crimen y con un detallado plan de ejecución. Entonces, ¿qué hacemos buscando otro plan y a sus autores? El crimen fue cometido siguiendo palabra por palabra este plan y no fue cometido por ningún otro que por su autor. Sí, señores del jurado, se cometió según el escrito. Y no nos alejamos corriendo con respeto y temor de la ventana del padre, sobre todo si estábamos firmemente seguros de que nuestra amada estaba con él. No, es absurdo e inverosímil. Él entró y puso fin al asunto. Probablemente le mató en un momento de irritación, enardecido de ira, en cuanto vio a su enemigo y rival, pero cuando le hubo matado, algo que hizo quizá de un solo golpe, de un único movimiento armado con la mano de cobre, y se hubo convencido, tras un minucioso registro de que ella no estaba, no se olvidó de meter la mano debajo de la almohada y sacar el sobre con dinero, cuyo envoltorio hecho trizas está ahí, en la mesa de las pruebas materiales. Les pediré además que se fijen en una circunstancia para mí muy significativa. De haber sido un asesino experimentado o un asesino que solo quisiera robar, ¿habría dejado el sobre en el suelo donde se encontró junto al cadáver? Por ejemplo, si hubiera sido Smerdyakov, que ha cometido el asesinato para robar, simplemente se habría llevado el sobre entero, sin molestarse en abrirlo justo encima del cadáver de su víctima. Él sabía con seguridad que en ese sobre había dinero. Lo habían guardado y sellado en su presencia, y si se lo llevaba nadie sabría que se había cometido un robo. Y yo les pregunto, señores del jurado, ¿habría actuado así Smerdyakov? ¿Se habría dejado el sobre en el suelo? No. Si así actúa precisamente un asesino exaltado que no razona bien, un asesino que no es un ladrón y que hasta entonces nunca había robado, que incluso en ese momento que saca el dinero de debajo de la cama no es un ladrón robando, sino alguien que le quita una cosa propia al ladrón que se lo robó. Pues esto era lo que pensaba Dmitri Fiodorovich de los 3.000 rublos, convertidos en una manía para él. Así que, tras hacerse con un sobre que no ha visto antes, lo rompe para asegurarse de que es el dinero. Después corre con el dinero en el bolsillo. Incluso se olvida de que ha dejado en el suelo una enorme acusación contra él en forma de sobre roto. Todo porque es Karamazov y no Smerdyakov. Él no piensa, no entiende. ¿Cómo podría? Sale huyendo. Oye el lamento del criado que le ha sorprendido. El criado le alcanza, se detiene y cae derribado por la mano de cobre. El acusado baja de un salto para verle, por pena. Imagínense, de repente asegura que bajó por pena, por compasión, para ver si podía ayudarle. Vaya un momento para expresar tal compasión. No, saltó para asegurarse de si estaba vivo el único testigo de su fechoría. Cualquier otro sentimiento, cualquier otro motivo no sería natural. Fíjense en que le dedica tiempo a Grigori, le limpia la cabeza con un pañuelo y, una vez convencido de que no está muerto, todo lleno de sangre y como aturdido, llega otra vez a casa de su amada. ¿Cómo no pensó en que estaba cubierto de sangre y que enseguida le denunciarían?
El acusado nos asegura que ni siquiera prestó atención a la sangre. Podemos admitirlo, es muy posible, les suele pasar a los criminales. Un cálculo infernal para unas cosas y otras no llegan a entenderlas. Y él, en ese momento, solo pensaba en dónde estaría ella. Necesitaba averiguar cuanto antes dónde estaba, así que llega corriendo a su casa y averigua una noticia inesperada y colosal. Ella se ha ido a Mokroye con su anterior, con el indiscutible. 9. Psicología a todo vapor. La troika al galope. El final del alegato del fiscal. Al llegar a este momento de su alegato, Hipólito Kirílovich, que claramente había elegido el método histórico de exposición al que tanto les gusta recurrir a los oradores nerviosos en busca de unos límites rigurosamente establecidos para reprimir su propio entusiasmo impaciente, se extendió especialmente en el anterior e indiscutible y expresó en este tema varias ideas entretenidas a su manera. Karamazov, que se volvía loco de celos por todos, de repente parece caer y desaparecer ante el anterior e indiscutible, y, cuando menos, es extraño que casi no hubiera prestado atención a este nuevo peligro que le acechaba en forma de rival inesperado. Pero siempre se había imaginado que aún estaba lejos y que Karamazov siempre vive en el presente. Es probable que hasta lo considerara ficción. Su corazón lastimero comprendió enseguida que quizá por eso la mujer le había ocultado al nuevo rival, que por eso le había mentido poco antes, que el rival recién llegado no era para ella ni fantasía ni ficción, sino todo, todas sus expectativas en la vida. Habiendo comprendido esto, él se resignó. Bien, señores del jurado, no puedo silenciar este repentino rasgo en el alma del acusado, quien parecía no ser capaz de manifestar algo así y que, de repente, hace gala de una implacable necesidad de verdad, de respeto a la mujer, de aceptar los dictados de su corazón. ¿En qué momento? En el momento en que se ha manchado las manos con la sangre de su propio padre. Cierto que la sangre derramada ya clamaba venganza, pues él, que había destruido su alma y todo su destino en la tierra, involuntariamente debía sentir y preguntarse en ese momento qué significaba él y qué podía significar él ya para ella. La criatura a la que quería más que a su propia alma, en comparación con el anterior e indiscutible, que se había arrepentido y había regresado junto a la mujer a la que una vez destruyó con un amor nuevo, con proposiciones honradas, con la promesa de una vida nueva y feliz. Mientras que él, infeliz, ¿qué podría darle él ahora? ¿Qué podía ofrecerle? Karamazov lo comprendió. Comprendió que su crimen le había cerrado todos los caminos y que solo era un criminal condenado a muerte y no un hombre que fuera a vivir. Esta idea lo aplastó y lo destruyó. Y al momento se concentra en un plan frenético que, dado el carácter de Karamazov, se le planteó como la única y fatal salida de su terrible situación. Esa salida era el suicidio. Corre a por las pistolas que ha empeñado al funcionario Perjotine y por el camino, a la carrera, saca del bolsillo todo el dinero por el que se ha salpicado las manos con la sangre paterna. Oh, el dinero es lo que más necesita ahora. Karamazov va a morir. Karamazov va a pegarse un tiro y todos deben recordarlo. Por algo somos poetas. Por algo hemos consumido nuestra vida como una vela, por los dos extremos. Iré con ella, y allí daré un gran festín, uno como nunca hayan visto para que me recuerden y hablen durante mucho tiempo. Entre gritos salvajes, locas canciones y bailes cíngaros brindaremos y felicitaremos a la mujer adorada por su nueva dicha y, después, allí mismo, a sus pies, nos volaremos el cráneo y nos castigaremos. Algún día se acordará de Mitya Karamazov, verá cómo la quería Mitya, sentirá pena por Mitya. Muchas escenas pintorescas, mucho frenesí novelesco, salvaje ímpetu karamazoviano y sentimentalismo, pero también algo más, señores del jurado, algo más que grita en su alma, que golpea en su cabeza incansablemente y envenena su corazón dirigiéndolo hacia la muerte. Ese algo es la conciencia, señores del jurado, es su juicio, son los terribles remordimientos, pero la pistola lo arreglará todo, la pistola es la única salida, no hay ninguna otra, y allí... No sé si Karamazov pensaba en que habrá más allá, ni si Karamazov puede pensar, como Hamlet, en que habrá más allá. No, señores del jurado. Unos tienen a Hamlets, pero nosotros, por el momento, solo tenemos a Karamazovs.
Hipólito Kirílovich desplegó un cuadro detalladísimo de los preparativos de Mitia, la escena en casa de Percotine, en la tienda, con las cajas. Reprodujo un montón de palabras, sentencias y gestos confirmados por los testigos, y este cuadro influyó terriblemente en la opinión de los oyentes. Lo importante es que influyó en el conjunto de hechos. La culpabilidad de este tempestuoso exaltado que ya no cuidaba de sí era irrebatible. «Ya no tenía nada por lo que cuidarse», decía Hipólito Kirílovich. 2 o 3 veces estuvo a punto de confesarlo todo, lo daba a entender aunque no llegó a decirlo. Citó entonces los testimonios de los testigos. Incluso en el camino le gritó al cochero: «¿Sabes? Estás llevando a un asesino». Pero no podía contarlo. Primero tenía que llegar a Mokroye, y allí terminaría el poema. Sin embargo, ¿qué es lo que aguardaba al acusado? El caso es que casi desde el primer momento, al llegar a Mokroye, siente, para después comprenderlo del todo, que el rival indiscutible puede que no sea tan indiscutible y que no desean ni aceptan de él ni felicitaciones por la nueva dicha ni brindis. Pero ya conocen los hechos, señores del jurado, por el sumario. El triunfo de Karamazov sobre su adversario resultó incontestable y entonces se inició en su alma una nueva fase. Puede que la fase más terrible de todas las que ha sufrido y sigue sufriendo esta alma. Señores del jurado, ¿se puede reconocer positivamente?, exclamó Hipólito Kirílovich, que su naturaleza ultrajada y su corazón criminal ya eran de por sí vengadores de cualquier justicia terrenal. Es más, la justicia y el castigo terrenal puede que hasta alivien el castigo de la naturaleza. En estos momentos son imprescindibles para el alma del criminal, para salvarla de la desesperación. Pues no puedo ni imaginar el horror y los sufrimientos morales de Karamazov cuando se enteró de que ella le quería, de que por él renunciaba a la anterior e indiscutible, de que era él, a Mitia, a quien invitaba a su vida renovada, de que le prometía la felicidad. Pero ¿en qué momento? Cuando ya todo había terminado para él y ya nada era posible. Por cierto, haré un breve comentario muy importante para nosotros para esclarecer la auténtica esencia de la situación del acusado en ese momento. Esa mujer, ese amor suyo, siguió siendo para él hasta el último minuto, hasta el mismo instante de la detención, una criatura inalcanzable a la que deseaba con pasión, pero inaccesible. ¿Y por qué no se pegó un tiro entonces porque abandonó su buena intención e incluso olvidó dónde estaba su pistola? Precisamente esa sed apasionada de amor y la esperanza de saciarla en ese momento se lo impidieron. Embriagado por el banquete, se prendió a su amada, que festejaba junto a él, más encantadora y seductora que nunca. Él no se aparta de ella, la admira. Desaparece en presencia de ella. Esa sed apasionada pudo reprimir por un instante no solo el miedo a ser detenido, sino hasta los remordimientos de conciencia. Por un instante, solo por un instante. Imagino el estado en ese momento del alma del criminal sometida indiscutible y servilmente por 3 elementos que la aplastaban por completo. En primer lugar, la borrachera, la embriaguez y el jolgorio, el pataleo de los bailes, los chillidos de las canciones y ella, colorada por el vino, cantando y bailando, borracha y riéndose para él. En segundo lugar, el sueño lejano y alentador de que su fatídico final aún estaba lejos, al menos no estaba cerca, si acaso al día siguiente, como mucho vendrían a buscarlo por la mañana. Por lo tanto, aún tenía varias horas, y esto es mucho, muchísimo. En varias horas se pueden idear muchas cosas. Imagino que sucede algo parecido cuando un criminal es conducido al cadalso. Todavía hay que recorrer una calle larga, muy larga y además despacio, flanqueado por miles de personas, después torcer por otra calle y solo al final de esa calle está la terrible plaza. Me parece que al principio del camino el condenado, subido en el oprobioso carro, debe tener precisamente la sensación de que tiene por delante una vida infinita. Pero he aquí que las casas van pasando, el carro sigue avanzando. Bueno, no pasa nada. Todavía está lejos la vuelta de la esquina. Él sigue mirando animoso a derecha e izquierda y a esas miles de personas curiosas pero indiferentes que clavan la mirada en él. Y todavía cree que es igual que ellos, que es una persona. Pero aquí está ya la vuelta de la esquina. Oh, no pasa nada. Es una calle entera.
y lo mismo da cuantas casas pasen. Él piensa. Todavía quedan muchas casas. Y así hasta el final, hasta la plaza. E imagino que esto es lo que le pasó a Karamazov. No han tenido tiempo, pensaba. Todavía se puede buscar algo, ya habrá tiempo de componer un plan de defensa, de pensar una respuesta, pero ahora está tan encantadora. Hay angustia y miedo en su alma, pero consigue separar la mitad del dinero y esconderlo en algún lugar. De lo contrario, no me explico cómo pudo desaparecer la mitad de los 3.000 rublos que acababa de quitarle a su padre de debajo de la almohada. No era la primera vez que estaba en Mokroye. Había estado de juerga 2 días. Conocía esa casa de madera vieja y grande, sus cobertizos y galerías. Supongo que ocultó parte del dinero entonces en esa casa poco antes de ser detenido, en alguna rendija, en una grieta, debajo de alguna tabla, en un rincón, debajo de la cubierta. ¿Para qué? ¿Cómo que para qué? La catástrofe podía suceder enseguida. Y todavía no hemos pensado cómo recibirla. No tenemos tiempo para eso, pues nos golpea en la cabeza y además ella nos llama. Pero, ¿y el dinero? El dinero es imprescindible en cualquier situación. Un hombre con dinero es un hombre en todas partes. ¿Quizá no les parece natural esa prudencia en un momento así? Pues es que él mismo asegura que un mes antes, en un momento igual de alarmante y fatídico para él, apartó la mitad de los 3.000 y los cosió a un escapulario y, claro, esto no es verdad. Algo que ahora demostraremos, pero aún así era una idea familiar para Karamazov. La había contemplado. Es más, cuando más tarde aseguró al juez instructor que había apartado 1.500 rublos en el escapulario, lo que nunca sucedió, es posible que se inventara lo del escapulario en ese instante precisamente porque 2 horas antes había apartado la mitad del dinero y la había escondido en Mokroye, por si acaso hasta la mañana, para no llevarlo encima, por una inspiración que le vino de repente. 2 abismos, señores del jurado. Recuerden que Karamazov puede contemplar 2 abismos. Y los 2 a la vez. Hemos buscado en la casa, pero no lo hemos encontrado. Es posible que el dinero siga allí, pero es posible que al día siguiente desapareciera y ahora lo tenga el acusado. En cualquier caso, le detuvieron al lado de ella, arrodillado ante ella. Ella estaba echada en la cama y él tendía las manos, y hasta tal punto se había olvidado de todo que no oyó cómo se acercaban los que iban a detenerle. Aún no le había dado tiempo a prepararse mentalmente para las respuestas. Tanto él como su cabeza fueron pillados de improviso. Y ahora está ante sus jueces, ante quienes van a decidir su destino. Señores del jurado, hay momentos en que, debido a nuestras obligaciones, sentimos miedo ante una persona y miedo por esa persona. Es el momento de contemplar el miedo animal, cuando el criminal siente que todo está perdido, pero aún así lucha, aún así tiene intención de luchar contra ustedes. Es el momento en que todos los instintos de supervivencia se alzan a la vez y, para salvarse, les dirige una mirada penetrante, interrogante y sufriente, les atrapa y les estudia, a ustedes, a sus caras, sus ideas. Espera a ver por qué lado le van a golpear. Y en su cabeza temblorosa al instante se forjan inmediatamente miles de planes, aunque teme hablar, teme irse de la lengua. Estos momentos humillantes del alma humana, este calvario, esta sed animal por la propia salvación son terribles y a veces producen temblores y compasión por el criminal, incluso en el juez instructor. Bueno, nosotros hemos sido testigos de todo eso. Al principio estaba aturdido, empujado por el horror, se le escaparon varias palabras que le comprometían. ¡Sangre! ¡Me lo merezco! Pero se dominó rápidamente. ¿Qué decir? ¿Cómo responder? Todavía no lo tenía preparado. Solo tenía preparada una negación sin fundamento. No soy culpable de la muerte de mi padre. De momento esta es nuestra barrera y quizá podamos levantar algo más detrás de la barrera, una barricada. Anticipándose a nuestras preguntas, se apresura a explicar esas primeras exclamaciones comprometidas con que se considera culpable de la muerte del criado Grigori. Soy culpable de esa sangre, pero ¿quién mató a mi padre, señores? ¿Quién? ¿Quién más pudo matarle si no he sido yo? ¿Lo han oído? Nos lo pregunta a nosotros que hemos ido a hacerle esa misma pregunta. ¿Y han oído esa palabrita que se ha adelantado? Si no he sido yo. ¡Ay, ese ardid, esa inocencia y esa impaciencia karamazoviana! Yo no lo he matado, ni se les ocurra pensar que he sido yo.
Quería matarle, señores, quería. Admite rápidamente, se apresura muchísimo. Pero soy inocente. Yo no lo he matado. Nos concede que quería matarle. ¿Ven qué sincero que soy? Parece decir. Así que tienen que creer que no le he matado. Ay, en estos casos el criminal a veces se vuelve increíblemente irreflexivo y crédulo. Y he aquí que como por casualidad en la instrucción se le plantea una pregunta de lo más ingenua. ¿No lo habrá matado Smerdiakov? Y sucedió lo que esperábamos. Se enfadó terriblemente porque nos habíamos adelantado y le habíamos pillado por sorpresa cuando aún no le había dado tiempo de prepararse, de elegir y atrapar el momento más verosímil para sacar a Smerdiakov. Por su naturaleza, enseguida se lanzó a un extremo y empezó a asegurarnos con todas sus fuerzas que Smerdiakov no podía matar, que no era capaz de matar. Pero no le crean, es puro ardid. No ha renunciado por completo a Smerdiakov, al contrario, volverá a sacarlo porque ¿a quién más va a sacar si no es a él? Pero lo hará en otra ocasión, porque de momento ese plan se ha echado a perder. Lo sacará quizá al día siguiente, o puede que cuando hayan pasado varios días, una vez encontrado el momento en que gritarnos «Ya ven, yo negué que fuera Smerdiakov más que ustedes, ¿se acuerdan? Pero ahora estoy convencido, él fue quien le mató. ¿Quién si no?» Aunque de momento nos contradice sombrío e irritado. La impaciencia y la ira le sugieren, sin embargo, una explicación de lo más inepta e inverosímil sobre cómo había visto su padre por la ventana y se había alejado de allí respetuosamente. Lo principal es que todavía no conoce las circunstancias, el valor de las declaraciones de Grigori, quien ha vuelto en sí. Comenzamos a examinarlo y a registrarlo. El registro lo enfurece, pero también lo anima. No encontramos los 3.000 rublos, solo encontramos 1.500. Y, claro, en ese momento de silencio colérico y negación por primera vez le viene a la cabeza la idea del escapulario. Sin duda, es consciente de la poca credibilidad de su invención y se tortura terriblemente, por hacerla más creíble, por componerla de forma que resulte una novela verdadera y verosímil. En estos casos, lo primero, la principal tarea de la instrucción es no permitir los preparativos, pillar desprevenido al criminal para que exprese sus ideas ocultas con toda sencillez, inverosimilitud y contradicciones. Solo se puede hacer hablar a un criminal comunicándole repentinamente y como por casualidad algún hecho nuevo, alguna circunstancia del caso colosal por su significado, pero que hasta entonces él no había supuesto ni había podido prever. Nosotros teníamos preparada esa circunstancia, sí. Llevaba preparada mucho tiempo, era el testimonio del criado Grigori, que había vuelto en sí, sobre la puerta abierta por la que salió corriendo el acusado. Él se había olvidado por completo de la puerta y había supuesto que Grigori no la había visto. El efecto fue colosal. Se puso en pie de un salto y empezó a gritar «¡Fue Smerdiakov! ¡Smerdiakov!». Solo pudo haber matado después de que él derribara a Grigori y saliera huyendo. Cuando le informamos de que Grigori había visto la puerta abierta antes de la agresión y que, mientras salía de su dormitorio, había oído gemir a Smerdiakov tras el tabique, Karamazov estaba ciertamente abrumado. Mi colaborador, nuestro honorable y agudo Nikolai Parfionovich, me contó después que en ese instante sintió tanta pena por él que casi se echa a llorar. Y es en ese instante, para arreglar el asunto, cuando él empieza rápidamente a hablarnos del famoso escapulario. Muy bien, parece decir, pues ahora oíd esta historia, señores del jurado. Ya les he explicado por qué considero toda esa ocurrencia sobre el dinero guardado un mes antes en el escapulario no solo algo absurdo, sino también una invención tan inverosímil que solo podemos esperar en un caso como el que nos ocupa. Incluso si para una apuesta quisiéramos decir o imaginar algo más inverosímil, no podríamos encontrar nada peor. Aquí lo principal es que se puede frenar y reducir a la nada al novelista con los detalles, con esos detalles en los que es tan rica la realidad y que siempre, como si fueran una nadería insignificante e innecesaria, son menospreciados por estos desgraciados cuentistas involuntarios que nunca piensan en ellos. O en esos momentos no están para esas cosas. Su cabeza solo crea un todo grandioso y entonces va alguien y se atreve a preguntarle por esas naderías. Y es aquí cuando se les atrapa. Le preguntan al acusado: «Bien, ¿y dónde se sirvió coger el material para su escapulario? ¿Quién se lo cosió?» «Lo hice yo solo». «¿Y dónde se sirvió coger la tela?» El acusado se ofende, lo considera una nadería ofensiva y, créanme, es sincero.
Son todos así. La arranqué de una camisa. Perfecto, señor, pues mañana buscaremos entre su ropa blanca una camisa con un trozo arrancado. Y comprendan, señores del jurado, que si al menos hubiéramos encontrado la camisa, y cómo no íbamos a encontrarla en su maleta o en la cómoda si la camisa hubiera existido de verdad. Habríamos tenido una prueba palpable a favor de la legitimidad de su testimonio, pero esto él no lo entiende. No me acuerdo, quizá no fuera de una camisa, lo cosí de una cofia de la patrona. ¿Cómo era la cofia? Pues la cogí, no sé, estaba por ahí tirada, una vieja y gastada de percal. ¿Lo recuerda bien? No, bien no. Y se enfada, pero imagínense, ¿cómo puede no acordarse? En los momentos más terribles de un hombre, como cuando es conducido al cadalso, son estas naderías las que se quedan grabadas. Y él se ha olvidado de todo, excepto cierto tejado verde que vio por el camino o una chova en una cruz, eso sí lo recuerda, porque si al coser el escapulario se ocultó de los suyos, tendría que acordarse de cómo sufrió humillado por el miedo a que alguien entrara y le pillara con una aguja en las manos, de cómo al primer ruido dio un salto y corrió tras el tabique. En su piso hay un tabique. Pero, señores del jurado, ¿por qué les cuento todo esto, todos estos detalles naderías?, exclamó de pronto Hipólito Kirílovich. Pues precisamente porque el acusado sigue obstinándose en ese disparate. En estos 2 meses, desde la mismísima fatídica noche, no ha aclarado nada, no ha añadido ni una sola circunstancia explicativa y real a su fantasioso testimonio previo. Todo eso son tonterías. Dice, crean en mi honor. Oh, nos alegramos de creer, ansiamos creer, incluso por su honor, ¿o es que somos chacales sedientos de sangre humana? Dadnos, enseñadnos al menos un hecho a favor del acusado y nos alegraremos, pero un hecho palpable, real, y no la deducción por la expresión de la cara del acusado que ha hecho su hermano o la indicación de que, golpeándose el pecho, sin duda estaba señalando el escapulario. De noche, encima. Nos alegraremos si hay un hecho nuevo. Seremos los primeros en renunciar a las acusaciones. Nos apresuraremos a renunciar. Ahora es la justicia quien clama y nosotros insistimos. No podemos renunciar a nada. Hipólito Kirílovich pasó al desenlace. Parecía tener fiebre. Clamaba por la sangre derramada, por la sangre de un padre asesinado por su hijo con el ruin objetivo de robar. Señalaba con firmeza el trágico e indignante conjunto de hechos. Oigan lo que oigan al abogado del acusado, famoso por su talento, Hipólito Kirílovich no pudo evitarlo, por elocuentes y conmovedoras que resuenan unas palabras que apelarán a su sensibilidad. Recuerden que en este momento ustedes son el santuario de nuestra justicia. Recuerden que son los defensores de la verdad, los defensores de nuestra sagrada Rusia, de sus cimientos, de su familia, de todo lo santo que hay en ella. Sí, en este momento ustedes representan a Rusia, y su sentencia no se oirá solo en esta sala, sino en toda Rusia, y toda Rusia les escuchará como sus defensores y jueces y se sentirá animada o abatida con la sentencia. No torturen a Rusia y a sus esperanzas. Nuestra troika galopa a toda velocidad, puede que hacia la ruina. Y hace ya mucho que en toda Rusia las manos se alzan e imploran que se detenga esa carrera frenética y desvergonzada. Y si otros pueblos todavía se apartan de la troika que salta como loca, quizá no sea por respeto, como deseaba el poeta, sino solo por miedo. Tengan eso en cuenta. Por miedo y quizá también por aversión. Así que bien está que se aparten, porque puede que cojan y dejen de apartarse y se conviertan en un sólido muro ante semejante precipitación y sean ellos quienes detengan la carrera demente y desenfrenada, para salvarse, instruirse e ilustrarse. Ya hemos oído voces alarmadas en Europa. Ya han empezado a elevarse. No las tienten. No hagan que acumulen su odio en aumento con una sentencia que absuelva el asesinato de un padre a manos de su propio hijo. En una palabra, Hipólito Kirílovich se había apasionado mucho y, aunque terminó con este patetismo, la impresión que causó fue extraordinaria. Al terminar su discurso salió a toda prisa y, lo repito, casi se desmaya en otro cuarto. La sala no aplaudió, pero las personas formales estaban contentas. No estaban tan contentas las damas,
pero aún así les gustó mucho la elocuencia, sobre todo porque no temían las consecuencias y seguían teniendo puestas todas sus esperanzas en Fetiukovich. Por fin va a hablar, ganará, por supuesto. Todos miraban a Mitya. Durante el discurso del fiscal estuvo sentado en silencio con las manos crispadas, los dientes apretados, la mirada baja. Solo en algunos momentos levantó la cabeza y prestó más atención, sobre todo cuando empezaron a hablar de Gruchenka. Cuando el fiscal reprodujo la opinión de Rakitine sobre ella, en su rostro apareció una sonrisa de desprecio y cólera y dijo de forma bastante audible: «¡Bernard!». Pero cuando Hipólito Kirílovich habló del cómo le había interrogado y hecho sufrir en Mokroye, levantó la cabeza y aguzó el oído con terrible curiosidad. En un punto del discurso pareció incluso que quería levantarse y gritar algo. Sin embargo, se dominó y solo se encogió de hombros con desdén. Del final del alegato, justamente de las hazañas del fiscal en Mokroye durante el interrogatorio del criminal, se hablaría después en la ciudad haciendo burla de Hipólito Kirílovich. El hombre no pudo contenerse y se jactó de sus aptitudes. La sesión se interrumpió, pero por poco tiempo, un cuarto de hora, 20 minutos como mucho. Entre el público se escucharon conversaciones y exclamaciones. Recuerdo algunas. «Un discurso serio», señaló con el ceño fruncido un señor en un corrillo. «Se ha liado mucho con la psicología», se oyó otra voz. «Pero es que todo es verdad, es una verdad irrebatible». «Sí, es un maestro. Ha hecho un resumen generalizando». «Sobre nosotros también ha generalizado sobre nosotros», se unió una tercera voz. «Al principio del discurso recuerden eso de que todos somos como Fyodor Pavlovich. Y al final también, solo que ahí ha mentido. Y además no ha sido claro. Se ha entusiasmado un poco. Eso es injusto, injusto. Pues no, aún así ha sido hábil. El hombre ha esperado mucho y al fin ha hablado». «¿Y qué dirá el abogado?», en otro corrillo. «Pues ha molestado el petersburgués para nada. ¿Recuerdan lo de que apelarán a su sensibilidad? Sí, ha sido inoportuno. Se ha precipitado. Es un hombre nervioso. Aquí estamos nosotros riéndonos, pero ¿cómo estará el acusado? Sí, ¿cómo estará Mitenka? ¿Dirá algo el abogado?», en un tercer corrillo. «¿Quién es esa señora? La gruesa con impertinentes que está sentada en un lateral». «Una generala divorciada, la conozco». «Por eso los impertinentes». No es gran cosa». «Uy, no, es tentadora. 2 puestos más allá hay una rubia, es mejor». «Le pillaron con destreza en Mokroye, ¿verdad?». «Con mucha, lo ha vuelto a contar. ¿En cuántas casas lo habrá contado ya?». «Y ahora no ha podido contenerse, el amor propio». «Es un hombre ofendido». «Y susceptible, con mucha retórica, sus frases son largas». «E intenta asustarnos, fíjense, asustarnos. ¿Recuerdan la troika? Unos tienen Hamlets, pero nosotros por el momento solo tenemos Karamazovs. Así, ahí ha sido hábil. Era para adular al liberalismo, les tiene miedo». «Y también al abogado». «Sí. ¿Y qué dirá el señor Fetiukovich?». «Bueno, diga lo que diga, no va a calar en nuestros aldeanos». «¿Usted cree?». En un cuarto corrillo. «Lo de la troika le ha quedado bien cuando hablaba de los pueblos». «Pues es verdad lo que dice de que los pueblos no van a esperar, ¿lo recuerdas?». «¿Y?». Un miembro del Parlamento inglés se puso en pie la semana pasada a propósito de los nihilistas y preguntó al ministerio si no era hora de intervenir en la nación bárbara para educarnos. Hipólito se refería a eso, lo sé, era eso. Ya lo contó la semana pasada». «Anda, que no les queda». «¿A quién? ¿Por qué?». «Cerraremos Kronstadt y no les daremos pan. ¿De dónde van a sacarlo?». «¿De América? ¿Ahora lo sacan de ahí?». «Mentira». Pero sonó la campanita y todos corrieron a su sitio. Fetiukovich salió al estrado.